Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en este nuevo formato, estaremos platicando el capítulo de ¿qué constituye una ciencia? De Néstor Brownstein. Partimos desde de la pregunta, ¿qué es lo que constituye una ciencia? Para eso hay tres caminos. El primero, siendo el empirista, aquella entrada de información que llega a nosotros por las apariencias, por nuestros sentidos. El segundo es a partir de la ideología, a partir de la mente. Espontáneamente aparece información en nuestra mente que es capaz de develar lo que está oculto en la realidad. Y el tercero, que es el teórico práctico, el que toma en cuenta este acercamiento empírico y se pone en contacto con cierto conocimiento previo, lo que permite es ir modificando e ir descubriendo nuevos aspectos. No solo se queda en este contacto empirista, que podríamos ir contemplándolo como cierto pensamiento precientífico, sino que trabaja en ese primer contacto, por lo que empieza a haber cierta distancia, no solo con el aspecto empírico, sino que lo supera. Brownstein en este apartado es muy claro en que no va a considerar como ciencia el segundo camino, ¿no? Donde aparece la información espontánea en nuestra mente, sino que toma el primero, el empirista, como un pensamiento precientífico y el tercero como el verdadero camino para que se constituya una ciencia. ¿Y cómo lo ejemplifica? Con 4 historias. La primera siendo a partir de la física. Creo que todos tenemos esa imagen, ¿no? Donde Newton se encuentra sentado debajo de un árbol, se cae la manzana y ¡pum! Espontáneamente le aparece toda la teoría física sobre la gravedad. Ese sería el segundo camino, el idealista, pero ya vemos que no es de esa forma. De hecho, es quitarle mérito al mismo trabajo de Newton. No se le ocurrió cuando se le cayó la manzana, sino que él ya tenía las bases y los antecedentes previos de otras personas que se habían puesto a estudiar. Y se habían puesto a estudiar algo que es completamente visible para todos. Todos podemos agarrar cualquier objeto, soltarlo y vemos cómo cae. Pero eso no explica la gravedad. La gravedad es algo diferente. Y algo más importante, nosotros no vemos la gravedad, podemos sentirla. El trabajo de Newton fue justo a partir de esta información sensible que entra en nosotros, trabajar con ella, con los antecedentes y construir teoría, pero es a partir de una abstracción. El tercer ejemplo es en la química. Todos conocemos el azúcar. El azúcar es una sustancia blanca, dulce, se disuelve en el agua. Si tú llegas con un químico y le preguntas, oye, ¿qué es el azúcar? Lo que el químico te respondería sería, es sacarosa. Pues eso es cambiar una palabra más conocida, de azúcar, por algo menos conocido, que es la sacarosa. Ah, bueno. Entonces le preguntas al químico, ¿qué es la sacarosa? Y él lo que haría sería sacar sus notas y hacerte este diagrama. Uno lo pudiera ver y decir, ajá, pero ¿eso qué es? Eso nada tiene que ver con el azúcar. Este azúcar que yo conozco, que le echo a mi café, eso es un jeroglífico. Si vemos en el antecedente, es que la química no se constituye a partir de que nosotros conozcamos el azúcar, sino a partir de esa abstracción de este diagrama y de cómo este diagrama constituye lo que es el azúcar. No el azúcar al diagrama, porque si le cambiáramos los enlaces a la estructura, el azúcar cambiaría. No sería azúcar, ya sería una cosa distinta. Podría ser algo igualmente dulce, pero es a partir de esa abstracción donde se genera la ciencia, donde nos permite incluso hacer modificaciones a ciertas cosas. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la astrología, donde anterior a Copérnico todos podemos ver que el sol sale por las mañanas y se mete por las tardes. Eso sería el camino empirista. Yo lo veo, es algo que sucede y es algo, irrefutable. ¿Pero por qué? Ah, bueno, eso fue el trabajo que realizó Copérnico, el hacer el cálculo y darse cuenta que no era el Sol el que giraba la Tierra, sino que era la Tierra que giraba el Sol. Nos descolocó del centro del universo. Y que a partir de esa abstracción es como también nace la astrología, una ciencia la cual no puede influir en aquellos objetos que estudia. Nosotros no podemos influir en los astros que están flotando en la galaxia, pero sí podemos estudiarlos.
podemos verlos, podemos calcular a partir de ellos. Y el cuarto ejemplo es en la biología. Todos podemos ver a los perros, podemos ver a los peces, podemos ver a los hombres y podemos decir que somos diferentes especies, que de un hombre no saldrá un perro y de un perro no saldrá un hombre. Eso es completamente evidente, pero no es hasta que llega Darwin que a partir de su estudio de la evolución puede, a partir de esa abstracción que realiza, es como puede crear teoría. Una teoría que incluso lo ayudó a imaginar especies que no se conocían, pero que debían de existir, que tendrían que existir a partir de la evidencia que se mostraba. Lo que podemos ver en estos 4 ejemplos es una cierta ruptura entre este conocimiento científico y con el conocimiento sensorial, que sí, en efecto el sensorial es fundamental porque funciona como precientífico. Podemos generar esas abstracciones gracias a que lo percibimos, gracias a que lo sentimos y que lo experimentamos. Así como la ciencia es excelente para desmontar ideologías, la misma ciencia puede caer en ideología, y la ciencia sería la ideología por excelencia que critique las ideologías. Porque un trabajo de la ciencia es constantemente estarse zafando de la ideología, que es muy fácil llegar ahí. La ideología permite, tener ciertas nociones precientíficas, cuestionarlas, puede generar nuevas hipótesis que pueden a su vez generar nuevas ideologías. Como verán, se necesitan, pero se necesitan como una lucha constante entre ambas, y donde la ideología puede llegar incluso a superar muchas veces a la ciencia. Pensemos justo en Copérnico y en Newton, ¿no? Donde los textos de Copérnico estuvieron prohibidos durante 300 años. ¿Por qué? Porque tenía implicaciones también sociales y políticas los descubrimientos que él había tenido. Nos descolocaba del centro del universo, y estando en una época donde justo la humanidad estaba muy orgullosa de ser el centro del universo, de que el cosmos girara alrededor de ellos y que la creación divina girara alrededor del hombre. Por lo tanto, se prohibieron los textos y los estudios de Copérnico durante 300 años, porque no cumplían una función para el gobierno de ese momento. En cambio, los descubrimientos de Newton sí, porque no solo nos funciona para saber a qué velocidad caerá un objeto a partir de la distancia que esté del centro de la Tierra del objeto, ¿no? Sino que también nos puede ayudar a imaginar diferentes tipos de armas, aparatos que pueden utilizar el factor de la gravedad a su favor. Los aviones, los cohetes, el armamento también. Lo que podemos ver es que luego puede haber incluso descubrimientos científicos que son descartados, deformados o criticados por la ideología dominante de esa época. En ese momento era un factor religioso. La química tampoco pasó por un proceso complicado de ser aceptada, porque la química tiene funciones laborales, tiene funciones también de guerra, de armas químicas. Entonces, con la física no hubo tanto problema, con la química no hubo tanto problema, pero si entramos en el terreno de la biología, encontramos un panorama completamente distinto, donde a la fecha hay grandes sectores de la población que no creen en el trabajo de Darwin. Al igual que el descubrimiento de Copérnico, es un golpe muy fuerte al narcisismo de la humanidad. Uno nos descoloca centro del universo y el otro nos descoloca como esa creación divina, nos reinserta a ese mundo animal. Y siempre en el conocimiento científico existen dos acepciones. Una donde a partir de la ideología dominante se presenta la funcionalidad del descubrimiento. ¿Va a ser útil o al contrario puede perjudicar, puede despertar dudas, cuestionamientos? Un factor fundamental es también quién paga las investigaciones, ¿no? Porque quienes financian las investigaciones pagarían por algo que pudiera poner en duda a ellos mismos, sus propias instituciones, sus propios productos. A ciencias duras, la biología, la astrología. Pero ¿qué sucede cuando surgen nuevas disciplinas científicas, como es el caso del materialismo histórico y el psicoanálisis? Pensemos por qué hay tanto rechazo en estas dos disciplinas científicas. Vámonos una por una. En el materialismo histórico lo que nos invita a ver es a la sociedad. ¿Qué es lo que hace funcionar
a una sociedad y rápidamente se llega al aspecto de la ideología. Las personas que conozcan más sobre el materialismo histórico, vaya, no olvidemos que abarcar esas dos disciplinas es sumamente complejo y este será solo una aproximación que estaremos trabajando en futuros videos para profundizar en ellas. Marx considera que lo fundamental para ver qué es lo que hace que una sociedad funcione, se mueva, justo son los modos de producción. Le brinda a la sociedad lo que necesita para sostener su funcionalidad. Tenemos que la sociedad reside en un edificio. Los cimientos de este edificio serán justo los agentes de producción, lo que sostenga esa base fuerte para que se mantenga todo el peso de las diferentes instancias que van a sostener los engranes. Entonces, está estos cimientos de agentes de producción, luego está una instancia económica fundamental, van a estar soportando dos superestructuras, la jurídico-política y la instancia ideológica. Y estas dos van a permitir no solo que funcione la sociedad, sino que los individuos se integren a esta sociedad y le funcionen a la sociedad. Uno es la instancia jurídico-política, la que va a determinar las leyes, cómo se van, ahora sí que las leyes y las reglas del juego, y quiénes van a ser expulsados o integrados a dicha sociedad, a dicho juego. Y la otra es la instancia ideológica, en la cual se va a insertar en cada uno de los individuos cierta idea de cómo ellos forman parte de esta sociedad. ¿Cuál es su lugar en esta sociedad? ¿Cuál es su nivel? ¿Por qué es tan peligrosa esta ciencia? Porque invita a cuestionarnos nuestro lugar en la sociedad y por qué tendríamos que tolerar o aceptar ciertas condiciones que pudieran beneficiar a alguien más. ¿Por qué tomar posturas dominadas cuando no existen bases ni divinas ni científicas, nada que pueda sujetar la falta de igualdad? Evidencia la lucha de clases, la ausencia de la libertad para subir en dichas clases y además un proceso de sujetación de por qué un sujeto se mantendría ahí dentro, que ahí claramente lo podemos ver en la instancia económica. Es esta idea de ten más dinero, tendrás más posibilidades, tendrás más libertad. Ahora vayamos al psicoanálisis. ¿Y por qué el psicoanálisis, a partir de lo que representa, puede despertar ese rechazo? En 1893, Freud comienza su trabajo a partir de algo que todos nosotros sentimos, tenemos, que son ideas y representaciones en nuestra mente. Ahorita yo estoy comunicando ideas, estoy despertando ciertas representaciones a partir de lo que voy hablando. Para comunicarlas las necesito, para ser entendidas se necesitan. Lo primero que Freud descubrió es que la parte racional del hombre le estorbaba para poder entender cómo surgían estas ideas y representaciones. Este consciente no llegaba a explicar todo lo que sucedía en la mente. Y ahí es donde viene esa ruptura con los psicólogos. Es un punto importante saber que el psicoanálisis no forma parte de la psicología, como la psicología no forma parte del psicoanálisis. Se influyen, pueden encontrar cierta concordancia cada vez menos, pero el psicoanálisis no le debe nada a la psicología. Es más, la psicología le debe mucho de la técnica y de la teoría al psicoanálisis. Ese es un pequeño paréntesis que también lo estaremos trabajando en videos más adelante. Freud comienza a crear teoría a partir de ese momento y a partir de lo que él iba detectando en su clínica. A partir de su práctica comienza a hacer este círculo de práctica y teoría y práctica, que eso es lo que podemos encontrar en todas las ciencias que verdaderamente están enfocadas a descubrir algo, que no tienen miedo a hacer abstracciones de la información que reciben. La primera estructura que comienza a formar Freud es la estructura inconsciente, una estructura invisible y solo reconocible a partir de sus efectos, de sus manifestaciones, que son estas. Pensemos por un momento, ¿qué implicaciones tiene el psicoanálisis? Si ya vimos lo que le pasó a Copérnico, quitándonos del centro del universo, a Darwin, quitándonos del centro de la creación, pues Freud nos quita del centro de nosotros mismos. El ego no es dueño ni de su propia casa, nos dice. ¿Qué? 3 golpes al narcisismo de la humanidad durísimos. Entonces sí podemos ver lo que molesta a las demás ciencias a partir del psicoanálisis, que justo prometen basarse y construirse en la parte racional del hombre, en el método científico, pero con el descubrimiento de Freud eso se cancela. Al contrario, la parte racional del hombre
parece algo muy pequeño con todo lo que representa la psique. Entonces sí podemos ver lo que molesta. Copérnico nos dice que no somos el centro del universo. Darwin nos dice que no somos los reyes de la creación. Marx, que nuestro lugar en la sociedad no está determinado por nosotros mismos, que no hay una libertad como tal para eso. Y Freud, que no somos ni el centro de nosotros mismos. Pero estos dos, tanto el de Marx como el de Freud, el materialismo histórico y el psicoanálisis, no son disciplinas neutras, sino que tienen implicaciones sistémicas, porque evidencian un abuso sistémico. Buscan dos cosas: la abolición de clases privilegiadas y un proceso de desujetación individual, respectivamente. Ambas disciplinas científicas tienen la capacidad y la tarea de transformar estructuras sociales, y que a la vez, en efecto, sí son estructuras invisibles, no se pueden ver, y eso es la forma de cómo pueden ser deformadas, de cómo pueden ser rebajadas. Mas porque no veamos algo no significa que no exista. Así lo podemos ver justo con la gravedad, lo podemos ver con la nomenclatura química, en la astrología, en todas estas demás ciencias. No podemos llegar a ver esas abstracciones, pero por no verlas sería quitarle el aspecto científico a la misma ciencia. Se suele decir que la realidad es un libro abierto, pero es un libro abierto en un idioma que no conocemos, en un idioma que se resiste a ser conocido. La ciencia, en efecto, busca ir traduciendo y descifrando dicho libro. Pero no se puede si no inventamos esas abstracciones, esos libros que nos funcionen como otras traducciones. Eso pasó con la nomenclatura y con los términos creados en las diferentes ciencias, en la física, en la química, así como también pasa en la astrología, así como también pasa en el materialismo histórico y en el psicoanálisis. Requerimos la creación de nuevos conceptos para comprender mejor lo que hay ahí. Lo que hay ahí que se resiste a ser comprendido y aprendido por nosotros. Hay veces que, aunque haya descubrimientos científicos demostrados, pueden ser rechazados y acusados como pseudociencias. Eso le pasó a la biología y hoy nadie duda de eso. Eso le pasó a la astrología. ¿Y por qué no sigue pasando con el psicoanálisis? ¿Por qué no sigue pasando con el materialismo histórico? ¿Habrá algo sistémico detrás, con cierta intención de que lo veamos como algo deformado, como algo que no tuviera valor? Porque parece que lo que representa realmente es cierto peligro a cuestionarnos no solo nuestro lugar en la sociedad, sino nuestro lugar frente a nosotros mismos. Hay una gran resistencia en estas dos disciplinas. Psicoanálisis, al menos, nosotros trabajamos con las resistencias, pero es un trabajo de los psicoanalistas, de nosotros, al menos en esta área, el exponerlo, decirlo. Este será el primer video de una serie, la cual no solo vamos a estar hablando sobre psicoanálisis, sobre la ciencia, sobre qué constituye una ciencia, sino también sobre psicología, sobre cómo puede cumplir ciertos pendientes en una agenda ideológica y cómo eso lo aleja realmente de una cientificidad. No se los pierdan.